Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Recuerdo una vez en Pamplona, estaba terminando la tesis y un sacerdote conocido, cooperador, me parece que era cooperador, cercano a Pamplona, de vez en cuando pedía sacerdotes para confesar. En el Cuaresma, me acuerdo, ¿no? El párroco de Arazuri, concretamente, donde se conoce el pueblo por la carrera de cerdos que hay todos los años. Y los cerdos los llaman, les ponen el nombre de un político. Pues recuerdo que ese día, no sé, ya hace muchos años, ¿no?, nos pidieron, y no sé quién nos pidió a mí, me pidió a mí y a otro sacerdote también de casa, numerario, americano, que mal hablaba el castellano. Fuimos a confesar y el párroco, al comienzo de la ceremonia, acto penitencial, nos presentó. Fulanito de tal, español, americano. Yo confesé a uno, el resto, todos con el americano. Porque a todo el mundo le cuesta reconocer sus pecados. Y si no te entienden, mejor. No te entienden, mejor. Pues, pensando en esto y pensando en la realidad del pecado y la realidad del perdón, que es el tema de nuestra meditación, pues yo diría que lo primero que es evidente, que es que el pecado no necesita explicación. Podríamos explicarlo, y de hecho se estudia, ¿no?, como una parte de la teología, es decir, dentro de la gracia, dentro de lo que sea, ¿no? Pero es que no necesita demostración. Y negar el pecado sería estar ciego. E ignorar, yo diría, que el testimonio de la propia conciencia. Ignorar la propia vida. Ignorar esa alma caída, ese hombre caído que todos tenemos, el hombre viejo, etcétera, como queréis llamarlo. Se ignora algo que es evidente. Es evidente. Todos los hombres lo han experimentado, lo hemos experimentado. Y no nos podemos engañar, decía nuestro padre en aquella famosa carta, Videnseos, que ya tenemos por ahí publicada. En nosotros mismos llevamos un principio de oposición, de resistencia a la gracia, las heridas del pecado original, quizá enconadas por nuestros pecados personales. Todos tenemos ese principio de oposición, de resistencia a la gracia. Es una realidad, no es algo positivo, evidentemente, pero es una realidad. Es una realidad. Es el no más categórico para todo lo que es de Dios o de Él depende. Ha surgido de un no a Dios cuando los ángeles se rebelan contra Él, los ángeles caídos, que han quedado ya caídos para siempre, es decir, su decisión es no seguir a Dios, es non servir, y no han querido, porque lo han decidido totalmente,
decisión que no cambiará por toda la eternidad en los ángeles. No que está en la esencia de la tentación que Adán y Eva, por la que Adán y Eva son seducidos por el diablo, que se les presenta otra vida distinta, seréis como dioses. Y en el fondo es un no a Dios, pero son engañados. No sé, son engañados. No son capaces, por la seducción, por el momento ese, de decirle no al diablo. Yo, dice el profeta Isaías, yo he criado hijos y los he engrandecido y ellos se han rebelado contra mí. ¿Ves? Es un canto que aparece continuamente, ¿no?, en la Sagrada Escritura, cuando Dios se queja, entre comillas, de la infidelidad de su pueblo, del pecado del hombre, de la situación a la que ha llegado la humanidad antes del diluvio, de la infidelidad de Israel. Se va quejando el Señor, ¿no?, de Sodoma y Gomorra. Es decir, vas viendo situaciones, el Señor, y habrá justos, le pregunta a Abraham, habrá 100 justos, 50 justos, 25, al final, aunque haya 2 justos, 4 justos. Es que ni eso. Hemos puesto a prueba la paciencia de Dios, los hombres, si se puede decir así, humanamente hablando. Hemos puesto a prueba la paciencia de Dios y la seguimos poniendo. Evidentemente la paciencia de Dios es infinita, pero creo que me entendéis. Creo que se entiende lo que estamos hablando. ¿Cuánto nos ha querido el Señor y cuántas veces le hemos ofendido? Y lo decimos personalmente, Te lo decimos a ti, Señor, personalmente. ¿Cuántas veces he recibido tu perdón y tu cariño y cuántas veces yo te he dado la espalda? Hace unos años pasamos en un viaje a Madrid, desde Galicia para acá, y paramos en Madrid con otro sacerdote porque queríamos visitar a una mujer, una señora, que es yo creo que entonces era la presidenta de los Berenistas de Madrid, ¿no?, en su casa. Apareció su testimonio hace años en la página web de la obra, ¿no?, porque tuvo una vida una conversión muy potente, etcétera. El caso es que nos enseñó, estuvimos allí viendo unos belenes que queríamos poner en un centro, las figuras sobre todo, figuras muy bien. Nos enseñó varias cosas que estaba haciendo, ¿no? Nos enseñó y entonces decía, mira, los belenes que yo voy haciendo son frutos, a veces son encargos, son cosas que me piden, pero a veces los que yo hago originales míos son frutos de mi oración, decía. Los rezo mucho, los belenes. Después ella, más que nada la composición de todo lo que va haciendo, ¿no?, la representación que está haciendo, ¿no? Y nos enseñó uno que era una pieza solo, precioso, muy bonito, tamaño así, más o menos, que representaba el nacimiento, el misterio. Muy bien compuesto, ya te digo, una pieza solo. Una pieza, pero muy bien compuesto, no muy grande, sencillo, pero bonito. Y tenía 2 figuras más, solamente 2 figuras más, el misterio, lógicamente, Jesús, José y María, y 2 figuras más, 2 ángeles. No, perdón, 2 pastores, 2 pastores. Un pastor estaba mostrando con una mano el nacimiento y con la otra tenía la mano puesta en la boca como para ampliar su voz. Y nos decía esta mujer, está anunciando a todo el mundo el misterio, el Dios que ha nacido. Entonces le dio la vuelta a la figura y detrás había otro pastor que estaba de espaldas al nacimiento y estaba anunciando lo contrario.
estaba negando, estaba como con cierta cara de enfado, lo había puesto, ¿no?, ante el misterio que tenía allí, ¿no? O sea, eran las dos figuras, lo contrario una cosa de otra, ¿no? Y nos explicaba yo, decía, esto somos los hombres. Afirmamos y anunciamos a Dios o lo negamos. Y lo negamos, decía, con nuestras palabras y con nuestra vida. Me gustó mucho la idea, ¿no? Es decir, que tenía mucho sentido, ¿no? Y la había representado con mucho cariño. Era un poco caro para comprarla, no se lo compramos, pero me gustó la representación. Es decir, en el fondo, ella decía, en el fondo esto es la negación de Dios. En el fondo el que estaba detrás estaba negando a Dios. ¿Y qué es el pecado? Sino el no a Dios. Como fruto de esa tentación del diablo, como fruto de todo eso, es el no a Dios. Dios ha derramado su bondad sobre nosotros, ha realizado el plan divino y quiso el Señor contar con nosotros también, contar con nosotros. Pero el pecado cometido por nuestros primeros padres y como consecuencia también de esa mancha original, que transmitida a todos los hombres porque pecan como primeros hombres, es decir, como humanidad, esa mancha ha quedado en el corazón, en el alma de todos los hombres. Esa mancha de rebeldía, de orgullo, de soberbia, de olvido de Dios, de lo que hay, ¿no? Del no reconocimiento de la autoridad divina, del negar a Dios como Padre, del negar a Dios como Creador, el negar a Dios como bondad infinita. Claro, es que es así, ¿no? Es un no a Dios. Muchas páginas de la Escritura nos hablan de todo esto, ¿no? Tengo aquí citado, pero no voy a buscarlo ahora, Romanos 1, 21, 25, que es en Romanos, de la descripción que hace San Pablo al comienzo de Romanos de toda la situación que entonces estaba viviendo en Roma y todo lo que vivía y cómo se habían convertido, el hombre se ha convertido, llega a decir, un inventor de vicios. Dice, no solamente todo lo demás que va diciendo, la retaíla de pecados que va diciendo, y al final dice inventor, o sea, inventor de pecados, inventor de vicios, ¿no? Inventor de vicios, llega a decir. Decía nuestro Padre, la soberbia que violenta la memoria, la oscurece, el hecho se esfuma, se embellece y se encuentra una justificación, esto es lo tremendo, es decir, justificar el pecado. Una justificación para cubrir de bondad el mal cometido. ¿Te acuerdas cuando nuestro Padre en aquellas tertulias decía con tanta fuerza, claro, la época en la que era, que sigue siendo más o menos parecida, pero decía, lo que es pecado, lo que es pecado era ayer, sigue siendo pecado hoy. Lo decía con fuerza. Para cubrir de bondad, te sigo leyendo, el mal cometido que no se está dispuesto a rectificar. Se acumulan argumentos, razones que van ahogando la voz de la conciencia de cada vez más confusa. Claro, esto es una descripción impresionante, porque es que es verdad, se va ahogando la voz de la conciencia, se confunde la conciencia y se acaba pensando cómo se vive. La Torre de Babel. La Torre de Babel. Los hombres pretenden edificar una ciudad. Fuertes, poderosos y sin Dios. Incluso contra Dios. Me acuerdo, me viene a la cabeza ahora mismo, siempre que pienso en esto, aquella ciudad en Polonia que intentó construir, Nova Huta, ¿te acuerdas? Que se llamaba así, siendo Juan Pablo II cardenal entonces, o obispo de aquella ciudad, de aquella zona, ¿no? Y como los obreros todas las noches plantaban, era la ciudad
piloto comunista, no había nada referente a Dios. Por supuesto, no había una iglesia, no había ningún signo. Los obreros cada noche plantaban una cruz, que era tirada al día siguiente. Así una y otra vez. Terminaban venciendo y ahí se hizo una iglesia. Una iglesia. Allí celebró una misa Juan Pablo II, entonces cardenal, entonces Wojtyła, ¿no? Al aire libre con los obreros en medio de la nieve, el frío, pero impresionante. La cruz la ponían todas las noches, la derribaban, la ponían, la derribaban. Bueno, pues Babel, una ciudad sin Dios, incluso contra Dios. Fijaros, la narración del pecado original y de Babel tiene una especie como de punto de convergencia. En ambas, ¿qué vemos? Exclusión de Dios. Por la oposición frontal a un mandamiento suyo y la pretensión de ser como Dios. Queremos ser como Dios. Construyamos una ciudad sin Dios, que lleguemos hasta donde está Dios. Claro, por eso Babel tiene una semejanza, una asimilación con Pentecostés, porque es todo lo contrario, ¿no? Es una semejanza en el sentido contrario, ¿no? Es entender todo la misma lengua. Babel es lo contrario. Pues Babel es la exclusión de Dios. Es decir, pero sobre todo aparece como clave el olvido, la indiferencia ante Él. Es como si el hombre hubiese llegado a una conclusión de que no vale la pena, que no merece ningún interés al hombre pensar en Dios. Es decir, el hombre ha llegado a eso, ¿no? Es decir, no merece hablar de Dios. Evidentemente eso tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? Tremendas porque entonces mi vida sin Dios, entonces es que, bueno, no solamente vale todo, sino que todo está justificado. Excluir a Dios de la vida del hombre significa, pues eso, dar pie a todo, cualquier cosa. El olvido y indiferencia de Él. Exclusión de Dios, ruptura de Dios con Dios, desobediencia a Dios. A lo largo de toda la historia humana, este ha sido y es el pecado, que puede llegar, evidentemente, a la negación de Dios y de su existencia. Pero fíjate que es que lo grande es, o sea, lo importante es que nos demos cuenta de una cosa, pienso, que el hombre fue sometido a la prueba de la libertad. Es decir, Dios le ha dado precisamente ese don al hombre para que le ame, para que elija bien. Sigue siendo así en la vida tuya y en la mía, en la vida de todos los hombres. Por eso, cuando una persona se decide a seguir a Dios o lucha de verdad y notas que está creciendo en ese, evidentemente, lo primero que le pasa a la persona es que necesita quitar todo lo que tiene en el corazón que le ensucia. Todo. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que si no, no avanza. Cuando empieza a descubrir a Dios y entrevé la dulzura, el amor de Dios, la luz de Dios, él se da cuenta, nos damos cuenta, y lo hemos visto comprado muchas personas, que tienen que quitar todo aquello que les separa de Dios. Porque si no, no pueden verle. No podemos verle, quiero decir. Por eso es una prueba de la libertad. Es decir, yo tengo que decidirme a seguir al Señor. Tengo que ser coherente en mi vida con Dios y, por tanto, ¿qué me separa de Dios? Aquel aparta de mí, Señor, que me aparte de ti. Claro. Todo me aparte de ti, Señor.
es verdad que el hombre ha perdido muchas veces esa sensibilidad, ¿no? Y nos puede pasar a nosotros, no somos más que nadie. Estamos sometidos también nosotros a la ley del pecado. Tenemos la libertad nosotros para decir al Señor que no. Nos notamos y cada semana o el tiempo que sea que nos confesamos, nos damos cuenta, ¿no? Bendita confesión, gracias a Dios que tenemos esa posibilidad de poder confesarnos, de poder pedir perdón, de volver a empezar. Bendita confesión. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios? Porque la conciencia queda serena, tranquila. Que los que estamos a la otra parte del confesionario, escuchando, nos damos cuenta. Cuando vas escuchando personas y personas y personas que te abren el corazón, que cuentan su vida, que cuentan a veces la vida del vecino, pero que cuentan bien su vida, que te van abriendo, que te dicen lo que les preocupa, etcétera, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no? Que cuando una persona llega de verdad y después ha removido el corazón y aquella persona empieza y cambia y empieza a decir, bueno, a reconocer sus faltas, es como si, perdonad la expresión, es como si respirase un aire distinto, ¿no? O que si quieres, que pueda respirar. No porque le haya quitado los problemas que tuviera, porque sigue estando allí, sino porque los enfoca y los ve de otra manera. El alma limpia. Dame, Señor, un alma limpia. El alma que es capaz de afrontar todas las cosas desde ese punto, desde esa perspectiva, ¿no? Que da la gracia. Que da la gracia. La prueba de la libertad. La libertad. ¿Y si Dios no nos hubiera dado libertad? No seríamos hombres. Para no pecar, no seríamos hombres. Porque tampoco podríamos amar. Tampoco podríamos amar. No tendría valor. Supondrán a tus hambres de santidad en primer lugar, hijo mío, la pereza, que es el primer frente en el que hay que luchar. Después la rebeldía, el no querer llevar sobre los hombros el yugo suave de Cristo. Un afán loco, no de libertad santa, sino de libertinaje, la sensualidad y en todo momento más solapadamente, conforme pasan los años, la soberbia y después toda una reata de malas inclinaciones, porque nuestras miserias no vienen nunca solas. No vienen nunca solas. Reconocimiento de nuestras faltas. Decidirnos a pedir perdón, reconocimiento de nuestras faltas. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto le cuesta al hombre? Volver otra vez a contar esas mismas cosas en las que una y otra vez caemos. El orgullo herido. El orgullo herido. ¿Cómo cuesta? Uno, llevamos muchos años confesándonos semanalmente y frecuentemente, pero sigue costando que me conozcan más a fondo, que sepan, sigue costando. ¿Por qué? Porque avergüenza. Estaba un día, hace el año que viví en Santiago de Compostela, en la catedral, teníamos una hora de confesiones, y a mí me tocaba, me parece que recordar que eran los miércoles y no sé qué más días. Y estaba confesando, y había muchísima gente todavía antes de la pandemia. Muchísima gente estaba por allí, pero no pasaba ni su padre. Estábamos varios confesores, en la nave, ahora nos han cambiado de sitio los confesionarios. Y en eso estábamos rezando el breviario, leyendo, y de pronto el cura que estaba a mi derecha o a mi izquierda, no recuerdo,
iba con su alba, se salió del confesionario, se acercó a mí y me dijo: ¿me puedes confesar? Y se puso delante de mí a confesarse con toda la estola del alba. En fin, lo atendí. Cuando acabó, pues se fue a su confesionario a terminar. A partir de entonces, me decía él después también, no paramos de confesar. Fue como el reclamo, no sé si... pero fue como un signo que a mucha gente que estaba por allí paseando, que miraba, pues le animó. El reconocimiento de nuestras culpas. La necesidad de acercarnos al sacramento del perdón. Creo que tenemos, por la experiencia uno va teniendo, pero que cuidar mucho el sacramento del perdón, de la confesión cada semana o cada cuánto tiempo te confieses. Creo que tenemos que valorar mucho lo que tenemos entre manos, lo que nos da el Señor, ese sacramento, en el sentido de que no sea la rutina semanal de confesarme, no tanto de las mismas cosas, porque las mismas cosas son las que son, sino del dolor, del propósito de la enmienda, de hacer bien las cosas, de prepararlo un poquito. Creo que es bueno, ¿no? Es decir, aprovechar todas las gracias del sacramento de la confesión que tanta falta nos hace. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que no somos perfectos y que necesitamos el sacramento. Que no entre la rutina. Que nos acostumbremos a ser perdonados 1, 100, 1000, infinitas veces. El Señor no nos acostumbra a perdonarnos. Todo lo contrario, está deseando perdonarnos. Recuerdo que en un confesionario de una iglesia, un amigo me pidió que le ayudara a confesar una Semana Santa, no me acuerdo. Y entré al confesionario, lo tenía muy cuidado, ya no se había reformado, y había puesto allí pues lo típico, ¿no? Una estantería con libros o con alguna cosa, tal, un Cristo, lógicamente, y tenía una foto, yo creo que era una imagen del Gran Poder, pero me parece que era así muy buena, una foto muy buena, enmarcada, que tenía una leyenda que me sorprendió en ese momento, pero que me quedó grabada, que decía, sí, más o menos, decía la leyenda puesta al pie de la foto del Gran Poder, decía: yo me gozo en tus pecados porque me das la oportunidad de perdonarte. Es contradictorio, ¿verdad? Pero es que Dios está deseando perdonarnos. Yo me gozo en tus pecados. Claro, es para volver a decir: qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor, conmigo. 1 y otra y 100 veces y 1000 veces me perdonas. Vamos a pedirle al Señor esto. Como te decía esta mañana, y vuelto a recordarte, camino de Belén, acompañando a Jesús, hagamos favores a la Sagrada Familia. Entre ellos también pidamos al Señor perdón por nuestros pecados, profundamente, de verdad, llegando hasta el final, para que el Señor también pues nos se goce con el perdón. A María Santísima se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, espes nostres, a ti, Señor.